en lo que tiene que ver con las leyes del movimiento de Newton. De hecho, el video tenía que ver con eso. Y vamos a empezar a ver el caso de los planos inclinados. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, ahí hay unos ejemplos de los planos inclinados. ¿Qué son los planos inclinados? Bueno, son superficies con ángulos de inclinación. ¿Dónde vemos planos inclinados en nuestra vida diaria? En las escaleras. Las escaleras son planos inclinados. Planos inclinados. Lo único que el plano inclinado es cortado en planos horizontales. ¿Para qué? Para que sea más fácil subir la escalera. Las escaleras, ahí está el zurda, que es un plano inclinado que imagino que todos han jugado alguna vez ahí. Y cuando vamos subiendo alguna loma, alguna montaña, las montañas son planos inclinados. Y así están las rampas, están otras superficies que son planos inclinados. ¿Ok? Entonces, a ver, alguien que me diga otra situación ahí por su casa donde haya visto planos inclinados. A ver, ¿quién me dice? El techo de una casa. Exacto, muy bien. El techo de una casa. Excelente. Muy bien, compañero. Excelente ejemplo. El techo de una casa. Precisamente, ¿por qué creen que es un plano inclinado? Porque tiene que tener caída para la lluvia. Exactamente. Porque la lluvia, literalmente, el agua pesa. Y si no fuera inclinada, el agua se empozaría, abriera un hueco en el techo. Y de hecho, cuando el agua golpea sobre el zinc y hace como pequeñas honduras, pues va deformando un poquito el zinc, el agua se empoza y con el tiempo hace que el zinc se pudra. Entonces, por eso los planos inclinados de las casas, el techo es excelente ejemplo. Muy bien, vamos a una situación. A ver, alguien que me lo lea, por favor. Caso número 2, planos inclinados, superficies con ángulos de inclinación. Eso es lo que se ve. Sí, profe, eso es lo que yo veo. Espérense un momentito. Y ahora sí. ¿Qué se ve? Todos los días Marta sale a hacer ejercicio. Esa, dale. Dale, sigue. Y sube una escalera del parque de su casa. Si la misma tiene una inclinación de 25 grados y que la masa corporal de Marta es de 70 kilogramos, si Marta sube la escalera con una aceleración de 5, ¿eso qué, profe? 5 metros sobre segundo cuadrado. Y el coeficiente de fricción cinético es de 0,25 puntos, determine cuál es el valor de la fuerza necesaria para que ella suba la escalera. Excelente, ok, gracias, hijo. Esta es una situación muy común de la vida diaria. Marta sale a hacer ejercicio y vamos con el modelo físico. Ahí está Marta. Marta sube a hacer ejercicio y va subiendo por la escalera. ¿Ok? Entonces, cada vez que hacemos un modelo físico, en este caso hay que identificar las fuerzas. La primera fuerza que siempre está, no la podemos quitar, es el peso. Ahí está el peso, siempre va hacia abajo. ¿Qué otra fuerza hay? Bueno, ojo, está el peso y está la fuerza normal. Pero aquí hay una situación. La fuerza normal no va vertical. ¿Por qué, profesor? Porque el plano tiene una inclinación. Y al tener una inclinación hace que la fuerza normal también tenga una inclinación. Entonces, está el peso, está la fuerza normal y lógicamente está la fricción, que la fricción en este caso también va inclinada porque el plano va inclinado. La fricción se ejerce en las zapatillas de Marta ahí cuando va subiendo la escalera y lógicamente está la fuerza externa, que es la pregunta.
¿Cuál es la fuerza externa que debe ejercer Marta para subir la escalera? Esa es la pregunta. Y miren, aquí se nos presenta una nueva situación que no habíamos visto hasta ahorita. El peso es totalmente vertical, pero la fuerza externa, la fricción y la normal tienen ángulo de inclinación. Y eso es lo que pasa con el plano inclinado, porque el plano inclinado tiene un ángulo. Entonces, nosotros vamos a representar los planos inclinados como si fueran unos triángulos. Aquí hago otro modelo físico para explicarlo mejor con calma. Cada vez que ustedes vean un triangulito en física, estamos hablando de un plano inclinado. Ahí va Marta subiendo la escalera y la escalera tiene un ángulo de 25 grados. Miren que aquí lo tengo bien grande. 25 grados. Al ocurrir eso, el peso va hacia abajo, pero miren, la normal va con una inclinación, porque la normal es perpendicular al plano y el plano está inclinado. La fricción también va en la dirección del plano, que va inclinado, y la fuerza externa. Ahí están las cuatro fuerzas que siempre están involucradas: peso, normal, fricción y fuerza externa. Eso no se les debe olvidar nunca. Entonces, ahora que yo tengo estas cuatro fuerzas, voy a hacer, viene la tabla de datos. Muy bien. La masa de Marta es 70 kilogramos. Esa es la masa corporal de Marta. El ángulo del plano es de 25 grados. Y la aceleración es de 5 metros sobre segundo cuadrado. Y el coeficiente de fricción, en este caso, coeficiente de fricción cinético, es de 0.25. Me preguntan cuál es la fuerza externa que Marta tiene que tener. Entonces, ahora que ya yo tengo todo esto claramente identificado, este primer problema, yo puedo inmediatamente ir al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer el diagrama de cuerpo libre. Y lo repito mucho, en estos ejemplos tienes que hacer diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, la primera fracción que tenemos que hacer, es una representación de las fuerzas en el plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, ojo aquí, miren, peso hacia abajo. La fuerza externa tiene un ángulo porque el plano está inclinado. La fricción también tiene un ángulo porque el plano está inclinado. Y la fuerza normal también tiene una inclinación. Y ojo, aquí tengo un serio problema. Si yo resuelvo esta situación así como está, se me van a hacer 6 componentes, 3 horizontales y 3 verticales. Y es un problema muy difícil, no lo puedo resolver, se me complica mucho. Así que lo que hizo Newton para poder, y de hecho Newton lo recomienda, lo que hizo Newton para poder resolver los planos inclinados fue trabajar con lo que se llama un truco matemático. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Vamos a agarrar el plano cartesiano que ahora mismito está totalmente horizontal y lo vamos a girar. En vez de trabajarlo así, que ahí lo trabajamos a ángulo cero, vamos a trabajarlo girando los ejes 25 grados. O sea, giramos los ejes en lo que el ángulo del plano. Trabajamos con los ejes girados. Entonces, miren cómo me va a quedar la fuerza. El peso va a ir hacia abajo como siempre. La fuerza externa me queda sobre el eje horizontal. La fuerza de fricción me queda sobre el eje horizontal. Y la fuerza normal me queda sobre el eje horizontal. Y miren que ya se me simplifica el problema. En vez de tener 3 fuerzas con componentes en X y en Y, solamente me queda una sola fuerza con componente, que es el peso. Entonces, cuando giramos los ángulos, tenemos que hacer un cálculo matemático.
Sí, 25, déjame volver. Ok, nosotros vamos a trabajar en la mente de nosotros con los ejes girados, pero cuando lo representamos vamos a representarlo normal. Me va a quedar así, el peso con una inclinación, la fuerza externa en esa dirección, esa es la dirección del movimiento, la fuerza de fricción, la fuerza normal, y ojo, como el peso tiene inclinación, voy a hacer un truco matemático. Cada vez que yo giro el ángulo, los planos, el plano cartesiano, yo tengo que agarrar el ángulo de 90 grados y restarle los grados que yo giré el eje. En este caso es 25 grados. O sea que yo tengo que agarrar 90 grados menos 25 grados, me da 65. Y ese valor girado es el que yo voy a utilizar para calcular las componentes del peso. El ángulo de 65 grados. ¿Ok? Entonces, voy a repetirlo todo para que lo tengan claro hasta aquí. Ahora ya. Cuando yo voy a resolver planos inclinados, tengo un serio problema. Hemos factorizado. El problema es que yo voy a tener tres fuerzas que van a estar inclinadas con el ángulo del plano inclinado. Si yo lo resuelvo con el eje, así el eje está a 0 grados y a 90 grados. Si yo resuelvo el problema con los ejes a 90 grados, hay que simplificar. Se me forman muchos problemas. Se me hacen muchas componentes. Lo puedo resolver, pero me va a ser muy largo. Entonces, lo que hace Newton, lo que recomienda Newton es que uno agarre el ángulo, el plano cartesiano, y lo gire. En vez de ponerlo así, ponerlo así. Y cuando yo trabajo con los ejes girados, me va a quedar la fuerza así. El peso me va a quedar inclinado. Así que entonces allí, la fuerza externa, la fuerza de fricción y la fuerza normal me van a quedar sobre los ejes. Ahora, yo no trabajo, o sea, cuando yo voy a representar el plano cartesiano, yo no voy a dibujar el plano girado. Lo que yo voy a hacer es que lo voy a dibujar normal, pero el peso queda con componentes. Pero voy a hacer lo que Newton llama un artilugio, un truco matemático. Voy a agarrar el ángulo de 90 grados y le voy a restar los 25 grados. Eso es lo que voy a hacer. 90 menos 25 me da 65. Y entonces las componentes del peso las voy a calcular con el ángulo de 65. Y miren que me queda un problema bien sencillo que ya hemos trabajado anteriormente. De aquí para adelante es como el ejemplo del Roberto, de la carretilla. Es lo mismo. Y ahora, yo quiero que ustedes tengan claro, miren, ¿por qué? Una buena pregunta. ¿Por qué nos cansamos al subir las escaleras? ¿Quién me dice? Alguna persona porque emplean mucho el peso. Bueno, todos empleamos el peso, no algunas personas, todos. Pero mira, yo voy subiendo en el eje horizontal. El movimiento, ¿dónde está? En el eje horizontal. Y mira, lo que tú ves en amarillo, es la fuerza que yo hago para subir la escalera. Esto es lo que hace Marta para subir la escalera. Pero cuando Marta va subiendo la escalera, ¿qué pasa? Hay dos fuerzas que están contrarias. Uno es la que siempre va a estar, la verde, la fuerza de fricción. Y dos, tu propio peso crea una componente horizontal. O sea que para subir una escalera tú tienes que vencer tu propio peso y además tienes que vencer la fuerza de fricción. Estas dos se unen y por eso es que nos cuesta tanto. O sea, tu propio peso va contra ti. Por eso es que mientras la gente es más pesada, o sea, tiene más masa, es más gordito, por decirlo así, le cuesta más subir la escalera.
Y mientras más inclinada sea la escalera, más te va a costar. Porque siempre vas a tener dos cosas, la fuerza de fricción y tu propio peso contra ti. Pero no es todo tu peso, solamente una parte de tu peso. La componente horizontal de tu peso va a estar contra ti y por eso es que me cuesta tanto. Yo tengo que vencer dos fuerzas. Vencer la fuerza externa y vencer la componente de mi peso horizontal para poder subir la escalera. Entonces, esa es la razón principal por la cual nos cansamos y algunos tienen que hasta coger un aire para subir la escalera. No es la escalera, eres tú mismo. La escalera está allí, pero es tu propio peso lo que te impide subir la escalera. Mientras más pesado seas, más te va a costar. ¿Ok? Entonces, vamos a la solución, vamos a las mediciones. Tenemos este problema ahora. Lo primero es que calcule el valor del peso. El peso de Marta, el peso es masa por gravedad. Marta tiene una masa corporal de 70 kilogramos. Su gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y los que quieran estar interesados en saber su masa corporal, hay una aplicación muy facilita ahí que usted puede descargar. Y usted pone índice de masa corporal y le va a salir cuánto es su masa. Es una aplicación facilita que usted puede descargar en internet, ahí para su celular. Nada más tiene que poner cálculo del índice de masa y listo. Marta pesa 70 kilogramos, lo multiplico por 9.8, que es la gravedad, y ahí está el peso de Marta, 686 newton. Eso es interesante para que usted sepa cuál es su peso en newton. Aquí está el peso de Marta. Diferencia cuadrada. Después de esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a calcular la fuerza normal. Siempre es el mismo orden. Hago el diagrama de cuerpo libre. Después calculo el peso y después me voy a ir a la fuerza normal. Tal como ustedes ven en el diagrama de cuerpo libre, la fuerza normal está en el eje vertical. Pero ocurre algo, en el eje vertical no hay movimiento. En el eje vertical el cuerpo no se está moviendo. El cuerpo se está moviendo en el eje horizontal, en el eje X. Miren que lo puse bien en grande. Usted siempre tiene que indicar dónde va el movimiento. Y si es rayado aquí, voy a borrar un poquito. Ok, diferencia de cuadrados, ¿sí? En el numerador y en el denominador. Vamos a borrar. Es importante que indiques para dónde va el movimiento para saber qué vas a hacer. En el eje Y hay movimiento. No hay movimiento, perdón. El movimiento está ¿dónde? En el eje X. Esa es la razón por la cual cuando yo voy a calcular la normal, hago esto. La suma de fuerzas en Y es igual a 0. Profesor, aplico la primera ley de Galileo allí. Sí, señor. Siempre que un cuerpo no se mueve, se aplica la primera ley. La ley de la inercia de Galileo. La suma de fuerzas en Y es igual a 0. Ahí está la abreviatura, suma de fuerzas en Y igual a 0. En Y está el peso, pero su componente, peso en Y, más la fuerza normal. Despejo, fuerza normal es igual al peso en Y. Y entonces lo calculo. El peso en Y ya lo hemos trabajado. Es el peso por el seno del ángulo. En este caso el ángulo es 65, no 25. ¿Y de dónde salió el 65? Ya lo dijimos. Ahí está, ¿ves? Agarro el ángulo de 90 y le resto los 25, que es la inclinación del plano. Por eso queda en 65. Y con ese valor trabajo. Ok, el peso es 686 newton, el seno de 65 es 0.91.
Ahí está el valor de la fuerza Y normal. abajo, ¿cuál sería el factor? 621.72 newton. Muy bien. Ahora que ya calculé la fuerza normal, voy a calcular la fricción. Siempre es el mismo orden. Peso normal, fricción. Eso siempre hay que calcularlo. La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. Reemplazamos. El coeficiente de fricción es 0.25. La normal es 621,72 newton. Y ahí está la fuerza de fricción. 155,43 newton. Perfecto. Ahora, vámonos para el eje horizontal. En el eje horizontal hay movimiento. Significa que ahí tengo que aplicar la segunda ley del movimiento, que dice que la suma de fuerza, en este caso en X, porque el movimiento está en X, es masa multiplicado por aceleración. Tengo que aplicar eso, ese valor, masa multiplicado por aceleración. Entonces, aquí está la abreviatura. Suma de fuerzas en X igual a M, que es masa, A es aceleración. ¿Quiénes están en X? Bueno, vamos para allá. Vamos a fijarnos quiénes están en X. Para eso está el diagrama de cuerpo libre. En X está la fuerza externa, que va en la dirección del movimiento. O sea que la fuerza externa es positiva. Está el peso en X, que es contrario a la fuerza externa, es negativa. Y está lo verde aquí, que es la fuerza de fricción. En este caso, el peso en X y la fricción son negativas. Y el movimiento es positivo. Entonces, ya ahora que tengo eso, no lo podemos simplificar. P menos 2 si tiene y con quién irse, ¿verdad? Que se va. Reemplazo, fuerza externa es positiva, fuerza de fricción es negativa, el peso en X es negativo, igual a masa por aceleración. Reemplazo. No tengo el valor de la fuerza externa, pero todos los otros lo tengo. La fuerza de fricción es 155,43 newton. El peso en X es el peso por el coseno de 65. La masa es 70 kilogramos y la aceleración me la daban 5 metros sobre segundo cuadrado. Multiplico. El peso es 686 newton. El coseno de 65 es 0.42. Así que ¿qué nos va a quedar? Me va a dar este valor aquí, 686 por punto 42 me da 158.31. Ok, ¿qué se hace cuando los signos son iguales? ¿Quién me dice? ¿Qué falta para ti? A ver. Se suma. Se suma y se pone el signo del mayor, o sea que me va a quedar así. La suma de estos dos me da 313.64. Y miren, ya se acabó. Despejo. 313 está restando, pasa sumando. Y aquí está el valor de la fuerza externa. O sea que Marta, para subir la escalera, tiene que ejercer una fuerza de 663,74 newton. Y con esto hemos hecho un cálculo interesante e importante. Y hemos resuelto uno de los problemas más comunes en la vida diaria, que es subir una escalera. Ok, les pregunto, ¿por qué nos cansamos cuando subimos una escalera? ¿Qué me dice? Hay que decir algo, pero no entiendo nada de lo que dice. Bien. Nadie. Porque la fuerza de fricción siempre está al contrario. Esa es una. Nos cansamos porque hay fuerza de fricción contraria. Pero ¿qué pasa? Esa sería la respuesta. El peso, el peso en los planos inclinados nos va a quedar con una inclinación que va a ser 90 menos el ángulo del plano cartesiano. Y cuando yo voy subiendo la escalera, yo aplico mi fuerza externa, la que está en amarillo, pero la verde está que restándole. ¿Ok? Y está las componentes del peso. O sea que cuando yo voy subiendo, yo tengo que vencer
la componente de mi propio peso horizontal más la fuerza de fricción. La respuesta correcta es: ¿por qué nos cansamos al subir una escalera, profesor? Nos cansamos porque hay dos fuerzas que tengo que vencer: la fricción y la componente del peso en X. Ambas van contra mí. Así que por eso nos cansamos al momento de subir una escalera.